Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, no tengo palabras para agradecer que ustedes nos permitan llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y muchísimos otros canales y plataformas. Buenos días a todos, feliz martes. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos al programa en este martes 21 de octubre. Un gran placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a comentar algunas noticias, tendencias que son de actualidad y que es importante que usted esté enterado de las mismas para, bueno, saber lo que está pasando en el país y en el mundo. Hoy también tenemos la participación de la doctora Luz Rosa Estrella, su segmento de psicología desde Santiago de los Caballeros. Y tenemos como invitado al doctor Bautista Rojas Gómez, exministro de Medio Ambiente y de Salud Pública, y es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Así que les invitamos a que estén con nosotros en este día. Bienvenidos. Hay muchas noticias, pero quizás lo más importante es estar pendientes, porque estamos sujetos a un fenómeno atmosférico que el Instituto de Meteorología, a través de su directora, vaticina que en las próximas 24 o 48 horas caerían 300 milímetros de lluvia. Ella dice que eso fue lo que cayó en noviembre 22, pero bueno, eso fue en 6 o 7 horas. Esto sería en 24 o 48 horas. ¿Qué más de lo que cayó en esa época? Pero que aquella vez fue en 6 horas, por eso pasó lo que pasó noviembre 22 y noviembre 23, que fueron tragedias terribles. Se trata de una onda tropical y una baja presión que está ya más bien al sur de nuestra isla. Esa cruz roja indica que, de acuerdo al Centro de Huracanes de los Estados Unidos, podría convertirse en un huracán y va acompañado de una zona nubosa muy amplia, que es la que amenaza provocar lluvias intensas. Y sabemos lo que ocurre aquí, mírenlo ahí. Cuando llueve en las ciudades, en los campos, en todas partes, pero especialmente en las ciudades, las inundaciones. Bueno, como todo fenómeno meteorológico, nada es 100% cierto y los modelos meteorológicos pueden cambiar. Sin embargo, como dice la directora de Meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, ella dice que es mejor pensar en el peor escenario y prepararse para el mismo, aunque no ocurra nada. Se esperan esas lluvias copiosas dentro de 24 a 48 horas y vamos a estar preparados para eso, aunque no ocurra y que no se convierta en onda tropical y mucho menos en huracán. Sin embargo, ya se emitió una alerta para las provincias, una alerta amarilla para las provincias de Pedernales, Barahona, San Juan, La Vega, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia. Y en alerta verde se encuentran Santiago, Monseñor Noel, Monteplata, Sánchez Ramírez, Samaná, Atomayor y El Ceibo. Entonces, cada ayuntamiento, cada localidad, cada provincia tiene que prepararse recogiendo la basura, podando árboles, identificando lugares por si hay que desalojar familias y a la población mantenerse siempre en sintonía con Telesistema Canal 11, porque vamos a reproducir lo que es importante en términos del COE y de meteorología y estén bien informados, así a través de las diferentes redes, meteorología y COE. No cualquier cosa, no se lleve de ahí de canales o de periódicos que usted no conoce y de gente hablando a veces muchas cosas que no son. Busque las fuentes creíbles y den seguimiento a las instrucciones recomendadas. Hay gente que cuando se anuncian estas lluvias no se dan, entonces se sienten deprimidos, se burlan. Oye. Y yo recuerdo un comercial de hace muchísimos años que decía, más vale tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Así es. Es preferible que usted tome todas las precauciones y no llovió, qué bueno. Mejor. O llovió muy poco. Ahora, lo peor es que usted no haya tomado las precauciones y entonces ocurra lo que ocurrió en aquel noviembre terrible del 22 y aquel noviembre terrible del 23. Hemos tenido muchas sorpresas, Olga, Noel y muchísimas así tormentas que han sido devastadoras para la República Dominicana y es mejor estar preparados. Justamente cuando ya casi estamos a poco de terminar la temporada ciclónica, pero los modelos meteorológicos, las predicciones en zonas como esta,
del trópico y la parte del Caribe son un tanto difícil de pegar completamente y de acertar completamente. Mejor estar preparados. Por ejemplo, yo estaba en la terrena y el UEDER decía que las posibilidades de lluvia eran 75% el sábado. Sin embargo, el sábado es un día precioso y soleado. Claro. Porque eso es el trópico. Ese es el trópico. Por otro lado, en la semanal, yo pienso que el presidente va a tener que dosificar la semanal, porque a mí me preocupa cuando yo veo que no hay un titular grande en ninguno de los periódicos, ni físicos ni digitales, sobre lo que el presidente dijo. Ahora más o menos volvió a hablar de la Cumbre de las Américas, lo había hecho ya en ocasiones anteriores. Él dice que el convocante, y eso es elemental, quien idea la Cumbre de las Américas son los Estados Unidos en la época de Clinton, y quien convoca es justamente los Estados Unidos, en este caso a República Dominicana le corresponde ser el país anfitrión. Eso fue para el presidente evadir un tanto aquello de que República Dominicana no extendió invitaciones a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Pero obviamente el que invita realmente es los Estados Unidos. Ramón, pero el tema no es ni siquiera el presidente, el tema es la pregunta. Porque la pregunta fue que si no se podía insistir con la presidenta de México de que viniera a la cumbre. Ella dijo que no estaba de acuerdo, que se excluyeran de la invitación a otros países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y dijo que estaba muy ocupada y que no iba a venir y que ella pensaba que debía ser más abierto. Entonces, hay que insistirle, es decir, yo, presidente, no hubiera dicho, por ejemplo, lo que él dijo, le voy a contestar como ella misma dijo, que no comentarios. Yo hubiera dicho, pero como yo no soy la presidenta, es una pena que la señora Claudia Sheinbaum no venga, pero respetamos su opinión, ojalá en otra oportunidad tenerla en la República Dominicana, diplomáticamente. Pero el presidente tampoco dijo nada malo. Pero también eso de preguntarle, ¿y usted no va a insistir, siendo México, teniendo México una economía del tamaño que la tiene, usted no va a insistir en que ella venga? Esas no son preguntas, Ramón, para un presidente. Inclusive él respondió bien cuando dijo, mire, en la anterior cumbre, Andrés Manuel López Obrador no asistió. No la primera vez. Es decir, que ha sido un hábito en estas cumbres que hay algunos presidentes que no asisten por una razón o por otra. Por ejemplo, Petro, con el enfrentamiento que tiene con Trump y las acusaciones que tiene, obviamente Petro no viene por el tema de que excluyeron esos países. Es que Petro no puede, de un punto de vista diplomático, no puede. Y yo no sé si de repente, si la invitación a él se la habían hecho antes de quitarle la visa. Exactamente. Porque si eso ocurrió, si hubiera ocurrido después, lo más seguro no lo invitan. Pero ya él dijo que no venía. Y me apuntaba ayer un televidente que no se pueden sentar los delincuentes con los jueces. Bueno. Y yo te voy a decir una cosa. A veces no se sabe quiénes son los jueces y quiénes son los delincuentes. Sí, porque dos y dos no son cuatro. Porque sin embargo, Bukele es un demócrata, pero óyeme, ha pacificado el país a base de violar los derechos y de pasarle por encima a la justicia y de meter gente presa sin juicio. Entonces ahí uno no sabría si es un demócrata o no. No, y además yo te voy a decir una cosa, cuando se pasa, bueno, hay que ver caso por caso. Sí. Pero cuando se pasa balance, han habido algunos dictadores que lo han hecho bien, que han dejado buenas cosas, pero fueron dictadores. Entonces, porque muchas veces lo malo es que el dictador sea de derecha, si es de izquierda es bueno para determinados sectores. Al presidente le preguntaron del dólar también, creo que es como la tercera vez que le preguntan, cada vez que sube se lo preguntan. Él dice que no se justifica, que está entrando muchísimos dólares, que el Banco Central tiene reserva. Tenemos dólares suficientes. Entonces, ¿por qué este comportamiento tan anómalo? Porque nosotros desde el año 2004 hasta 2019, el tipo de cambio se devaluaba 3%, 4%, que es lo correcto, en línea con la inflación. Sin embargo, en este año hemos tenido una situación que te sube a 64, baja a 59, vuelve y sube a 63, ayer estaba en 64.07. Esos datos que yo doy es el cuadro que publica el Banco Central, el spot, porque cuando usted va a buscar el dólar en el mercado es más. Por ejemplo, yo ayer buscando para pagar una tarjeta, mi banco lo tenía a 64.20. Y si usted lo va a buscar por ventanilla, pues realmente sea más. Entonces sí,
Si estamos boyando en dólares, como dice el presidente, bueno, entonces el problema es un problema de expectativa, es un problema de confianza. Porque yo no creo en que se manipule el dólar, porque a los que menos les conviene que haya esta inestabilidad es a los agentes económicos y a los mismos que negocian con el dólar. Porque cuando se producen esas bajadas, pierden dinero. Ganan cuando sube y el resto de los agentes económicos manejarse en esa situación, en esa incertidumbre, no saber qué va a pasar con el tipo de cambio, es muy difícil planificar la inversión. Bueno, ya veremos qué pasa y cómo terminemos este 2025. Hay un periódico que tiene en primera plana ahí, hoy por lo menos digital, que la República Dominicana, según el FMI, será el que más crecerá en el 2026, que llegaremos a 4.5, Panamá crecerá 4 y así sucesivamente. Es decir, que las proyecciones sobre la economía dominicana, según las estadísticas hasta ahora, se pintan más positivas. Lo que pasa es que ya veremos a ver. Esas proyecciones se parecen como las cuestiones meteorológicas. Es decir, a principios de año todos decían que la economía dominicana iba a crecer 5 y 5.5 este año. El Fondo Monetario, la CEPAL, el Banco Mundial. Y después fueron bajando, hasta que ahora están en 3%. Entonces, usted, en un mundo de una incertidumbre tan extraordinaria, usted dar por cierto que el crecimiento del año que viene va a ser 4.5, mire, hay que ser brujo, usted tiene una bola de cristal. Esas cosas hay que cogerlas con pinzas, esas proyecciones, porque de hecho, aún en situaciones de normalidad, cada 3 meses el Fondo Monetario varía sus estimados de crecimiento, o hacia arriba o hacia abajo. Bueno, Ramón, pero siempre ha sido así. Y el mundo ciertamente vive en incertidumbre. Y eso hace más difícil predecir los modelos económicos y de cualquier otra índole. Entonces, si hemos tenido esa variable, es decir, ese componente desde hace años, porque igual el fondo y los organismos internacionales se nutren de las cifras de las mismas instituciones que lo han hecho siempre. Entonces, simplemente ellos están haciendo esas proyecciones. A veces, mira, ha habido años en que se han equivocado y que hemos crecido más de lo que han pronosticado organismos internacionales y otras veces nos hemos quedado por debajo. Pero eso es lo que se proyecta y vamos a ver qué pasa. Ahora, eso no es una cuestión de fe. No. No es una cuestión de fe. De eso de realidad. Y mucho menos, reitero, en el pasado, cuando no había la incertidumbre de las políticas norteamericanas, siempre el fondo cada 3 meses tenía que reajustar. Ahora con mayor razón, donde usted no sabe lo que Trump va a hacer el mes que viene. Esa es la realidad. Por otro lado, el presidente ha estado activo con los comerciantes. Primero estuvo con los pequeños comerciantes, eso lo comentamos ayer, y ayer estuvo con la Federación Dominicana de Comerciantes que preside nuestro gran amigo, el ingeniero Iván García. Iván se despachó con un discurso interesante. Habló largo y tendido sobre el tema de los chinos. Afortunadamente es el invitado de mañana, con lo que él califica de competencia desleal, pero también le dijo al presidente que había que dedicar el 4% del PIB para inversiones de capital, y hasta habló de la competencia desleal de recursos provenientes de actividades no santas que también se meten en negocios que compiten con el comercio legal. Bueno, ahí en ese escenario se dijeron muchas cosas. Ahí estaba también el ministro de Industria y Comercio. El presidente cogerá y dejará de todo lo que expresó la Federación de Comerciantes. En parte ellos tendrán razón, en parte habría que analizar ese discurso, pero qué bueno que mañana vamos a tener a Iván en el programa. Y en esa actividad reconocieron a un gran dominicano y un gran vegano, a quien tengo el privilegio de conocer, el licenciado Fancho Morilla, que es abogado, muy buen abogado, pero que se dedicó al área de las farmacias, a los negocios y tiene una gran cadena de farmacia en la región del Cibao. Y fue reconocida con la orden al mérito Duarte Sánchez y Mella durante esa actividad de la Federación de Comerciantes y de mano del presidente de la Federación y del presidente de la República. Desde aquí un abrazo a don Fancho Morilla, que también es de la directiva de la Unión
comercial consolidada de farmacias. Felicitaciones. Por supuesto, también habló Iván García de la cesantía. De la cesantía, que ha sido un tema que ha estado sobre el tapete, y el empresario ha pedido que en la reforma del Código Laboral, que solamente ya le falta el visto bueno de la Cámara de Diputados, se le busque una variante a la cesantía, no la eliminación total, sino topes. Iván García propone que se entreguen 3 pagos. Pero eso eso lo va a aprobar la Cámara de Diputados tal cual fue sometido, porque ese es un proyecto del Poder Ejecutivo. Y el momento no es para confrontaciones políticas. Pero a veces lo rebaratan en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero en el Senado no hizo nada y se prevé poca cosa que hagan en la Cámara de Diputados. Y bueno, queda pendiente si va a valer o no la pena esa reforma laboral, porque cuáles son los elementos nuevos. Poca cosa. Que incluye Los caballeros parturientos van a tener más días. 2 días más. 2 días más, cosas así. El servicio doméstico, y el tema es que, bueno, tener una reforma, y creo que lo dijimos ayer o el viernes, que le hicieron 3 lumbreras en el 92. 1992. Don Rafael Alburquerque, Lupo Hernández Rueda y Milton Ray Guevara. Entonces, imagínate tú superar eso. Yo espero que lo hayan consultado, ¿verdad? O adaptarlo, porque del 92 acá el mercado de trabajo ha cambiado demasiado. Ha llovido mucho. Es decir, era otra economía la que teníamos en 1992. Por otro lado, hoy en Diario Libre hacen un trabajo interesante con el tema de los subsidios y la indexación salarial. Y Richard Medina, un economista que es del PLD y que ha estado muchísimas veces en nuestro programa, él ha estimado que si se aplica la indexación salarial, es decir, los salarios deben de ajustarse cada año por la inflación, la parte exenta del impuesto sobre la renta, y eso desde el año 2017 no se hace, y eso lo que ha implicado es que un empleado que hay una inflación acumulada de un 30 o un 40%, él ha perdido esa capacidad de compra, y la ley le favorece diciéndole que a usted hay que reponerle esa capacidad. No se ha hecho. Eso costaría 18.000 millones en ingresos al fiscales, y dice Richard Medina que en subsidios hay casi 50.000 millones. Pero usted quita subsidios a los sectores de más bajos ingresos, tiene menos costo político que usted seguir apretando a la clase media, no reduciendo, no elevando el monto. El tema es que, de impuestos. Ramón, lo que dejaría de percibir de ingresos el gobierno. Ese es el tema. Pero sí, porque yo te voy a decir, cada vez se hacen más programas. Ahora tenemos el bono joven, de la tarjeta joven, que estaríamos hablando que serían 2.500 pesos mensuales a favor de 10.000 estudiantes. Cualquiera lo ve así y lo ve bien. Supérate 50.000 millones, aliméntate 29.679 millones, bono gas 7.000 y pico, y en definitiva que hace la friolera de 37.113 millones. Y eso que, y eso que ahí no está el subsidio semanal de los combustibles. En el 24. Entonces, indexar los salarios implicaría dejar de recaudar, ese es el punto, 18.200 millones. Por eso fue que en el gobierno de Danilo Medina, el área de Hacienda se dio cuenta, mira, por aquí hay un dineral. Ahora, Ramón, y de ahí en adelante... Pero que quiten eso, porque si no lo vamos a cumplir, porque si se justifica que se está dando por otro lado, en bonos y en cosas, bueno, pues entonces que no digan que se va a indexar. Lo que pasa, lo que pasa es que es un elemento de justicia para el asalariado. Está bien, pero ¿y si no se cumple? Si la inflación te come, si la inflación te come el salario, por lo menos que te compensen en parte, porque no es que te van a devolver lo que la inflación te quitó, es que te están devolviendo un poquito, diciendo, mira, tú vas a pagar un poquito menos de impuestos sobre la renta. No, eso es justo. Lo que caemos de nuevo en la reforma fiscal que permita cumplir con lo que dice el Código Tributario. Bueno, si se cumpliera la ley 1192, eso sería lo que ocurriera. Pero como no se cumple la ley, entonces yo sigo insistiendo de que para qué tenemos leyes si no la vamos a cumplir. Algunas deberían derogarla o quitarla.
Porque si vamos a tener No, siempre una justificación. por ejemplo, la de los porcentajes que establece Sí. para diferentes instituciones. Si Justicia, eso aplica, pero- el presupuesto no da. No da. Tú tienes el 4% para este, el tanto por ciento para el otro, justicia, a la UAS, a los ayuntamientos 10%. No te alcanzaría. Entonces tiene que... claro, tú no violas la ley, porque tú lo que haces es que en la ley de presupuesto tú no lo haces contar. Tú no la violas, tú lo que no lo incluyes Bueno, pero en la ley de tener presupuesto. letras, leyes muertas Exacto. que no se aplican. Pero no es ilegal, porque cuando tú en la ley de presupuesto dices, no se Sí, aplicará pero en tal un y tal momento cosa. se ve como una ganancia, Ramón. Sí. Y si no es aplicable, por la razón que fuera, a veces porque no se quiere y porque se ponen creativos con otras cosas, no sabiendo ya de que hay un compromiso previo con Lo esos que pasa porcentajes. es que si se aplicara de año en año, sería una poca cosa. El problema es que si tú lo ajustas ahora, tú tienes que meter la inflación desde el 17 hasta ahora. Y solamente la inflación entre el 21 y el 24 fue como un 30%. Señores, nos pasamos un poquito. No se pierdan la entrevista con el doctor Bautista Rojas Gómez, ex ministro de Salud y actual miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.